Listo. Con el tema de diagramas de fases, nos habíamos quedado en el tercer diagrama de fases, que corresponde a insolubilidad o solubilidad parcial en estado sólido, ¿no? Muy bien, vamos a ver. ¿Listo? A ver, vamos a compartir ahora sí la pantalla. Listo. Bien. Entonces, habíamos de fase. Habíamos hecho el estudio de las microestructuras tomando en cuenta que en este diagrama de fase en particular ya tenemos la formación de un nuevo producto debido a la interacción eutectico, ¿no? Que más o menos tiene esta forma, habíamos indicado, de placas alternadas. Y este es el diagrama de fases correspondiente a insolubilidad de los componentes. Y el tercer diagrama que habíamos visto correspondía a la insolubilidad o a la solubilidad parcial de los componentes A, B o de los elementos que forman la aleación binaria. Entonces ya podemos tener una idea del tipo de diagrama que vamos a obtener asociándolos al estudio de su análisis térmico o a la obtención de las curvas de equilibrio, de las curvas de enfriamiento para obtener las curvas de equilibrio sólido-líquido en las regiones que sí denoten, ¿no? Y por lo tanto tendríamos un sistema a manera de ejemplo en donde tenemos soluciones sólidas en los terminales del diagrama. Acá tenemos soluciones sólidas, ¿no? Y la insolubilidad la veremos a partir de esta región en donde tenemos nosotros, ¿no? Acá la formación de un eutectico también. Como hay solubilidad parcial, entonces la formación de un eutectico, ya sea a partir de los componentes puros o a partir de las fases solubles que se puedan formar. Bien, entonces habíamos terminado acá el estudio, ¿no? Y ya empezamos a ver diferencias en cada uno de estos tres diagramas. Entonces lo que nos faltaría o continuaríamos nosotros con el estudio estaría relacionado con la formación de una nueva fase denominada la fase intermedia o aquella fase en donde la composición química o el cambio de temperatura constante se produce. No hay un cambio de la composición química y se produce a temperatura constante. A esos cambios se les denomina fases congruentes. ¿Y cómo se sabe que se ha formado esta fase intermedia como parte del diagrama? Porque vamos a ver una línea recta y la formación de una nueva fase. Entonces, en cada uno de los diagramas anteriores, si ustedes observan, no hemos visto la presencia de esta fase porque es producto nuevamente de la interacción de estos elementos, ¿no? Entonces vamos a poder reconocer que esto se produce si es que vemos la formación de una línea recta, que puede ser central, que puede ser próximo a los componentes puros, puede darse en cualquier región. Y la particular característica es lo que ustedes están observando, y por eso está en la comparativa del diagrama sin nada más presente, es que tienen un único punto de fusión, observen, ¿no? Tienen puntos de fusión similar a la de los componentes puros. Después de ellos no observamos nada, ¿no? Una línea recta y punto de fusión posterior, ¿no?
Perdón. Muy bien. Entonces, y como es una nueva fase que se está presentando en el diagrama, por lo tanto lo tenemos que utilizar para poder completar nuestro diagrama si no están las fases o para poder establecer qué es lo que se va a formar, ¿no? Esta nueva fase puede ser un compuesto intermetálico y si bien puede aparecer también, si bien aparece como una línea recta, como estamos indicando, también puede haber una pequeña área o región formada que esté indicando que hay una nueva fase que se está formando. Ya, un ejemplo tenemos el que se muestra en la figura, ¿no? Observen, tenemos identificado aquí, al menos podríamos identificar esto parecido a el tercer diagrama de fases y de esta región hacia acá también el tercer diagrama de fases, ¿no? Que tiene una región de solubilidad parcial. No podemos decir que todo el diagrama corresponde al tercer diagrama de fases porque, a diferencia de lo que hemos estado viendo, aquí se está formando una nueva fase. Un compuesto, en este caso, que divide aparentemente el diagrama en dos regiones. En dos regiones en donde observen, como se indicaba en líneas anteriores, participa este componente, dado que se está formando también en la interacción de las fases. Entonces, si observamos una línea recta y no tenemos la composición exacta de esta nueva fase, podríamos asumir letras como MN para indicar que está dependiente de la composición. Si los componentes puros son A y B, entonces podríamos aquí denotar un AX, un BI o un AMBN, como se desee. Y a partir de ese momento, entonces podríamos considerar, ¿no?, aquí un diagrama para completar las fases y aquí otro diagrama para completar las siguientes fases. Por lo tanto, si acá ya tenemos el componente AMBN y aquí tenemos una región pegada al sólido, entonces esto es alfa, una solución sólida. Si esta región es líquido, entonces el área entre esta y esta otra zona será líquido más alfa. Y aquí en esta región, entre estos dos componentes, entre líquido y el nuevo sólido, será líquido más AMBN. Y en esta fase intermedia o en la región inferior, ¿qué será? Las fases contiguas, alfa y AMBN, y así completamos. Bueno, aquí forman el eutéctico, sí, ya podríamos tomar como referencia el tercer diagrama de fase para separar las regiones correspondientes, la formación del eutéctico y detallar aún mucho más, ¿no? Si tomamos este punto y no estuvieran escritas las fases, que puede ser algún ejercicio o un tema de la práctica, entonces no se preocupen, ¿no? Con tranquilidad vemos el componente B, la nueva fase intermedia, que sería la que tendría que yo designar para ayudarme y poder completar las fases que no conozco a partir de las que sí conozco. Si esto es líquido, esto también es región líquida. Por lo tanto, si esto es líquido y esto conozco, es al AMBN, entonces esto será líquido más AMBN. Si esto es B, esto lo conozco y esta región está próxima al componente puro, entonces esto es beta, ¿no? Entonces el área entre los dos componentes será líquido más beta. Y como en el caso anterior, si esto es AMBN y esto es beta, entonces esto será AMBN más beta. Y nuevamente tendría que separar el eutéctico y ver qué fases se encuentran presentes dependiendo de la composición, ¿no? Y ese ejercicio, bueno, ya lo pueden hacer a partir del tercer diagrama que hemos estudiado.
Entonces, a la temperatura T1 deberíamos reconocer entonces estas líneas, ¿no? T1 y T2. Y esas corresponden a la transformación de un eutéctico. Sería el eutéctico que se obtiene a partir del líquido para formar los dos nuevos sólidos, alfa más AMBN. Y a esta temperatura T2 tenemos líquido para formar beta más AMBN. Eso quiere decir que este diagrama de fases de los componentes A y B que tienen una fase congruente o un compuesto intermedio formado o una fase intermedia formada tiene dos puntos eutécticos, ¿no? Que se dan a esta temperatura y bueno, si esto ya le marcamos una escala, también una composición, que podemos leerlo en el diagrama. Entonces, con el entendimiento de los tres primeros diagramas, ya podemos un poco extrapolar las demás situaciones que se puedan dar productos de la interacción, ¿no? No solamente entonces son estas tres situaciones que nosotros hemos contemplado, sino pueden haber muchas más. Bien, entonces a veces estamos mostrando diagramas hipotéticos en donde tenemos A y B, un poco para ilustrar al respecto, y tenemos siempre diagramas reales, ¿no? Para que no consideren de que solo se está haciendo un estudio teórico. En realidad lo que podemos encontrar son casos como este, por ejemplo, del sodio con el bismuto, en donde hay más de una región o hay más de un tipo de interacción, no absolutos, completamente soluble en estado líquido y sólido, insoluble o parcialmente soluble, ¿no? Usualmente hay más muestra de esta interacción como productos. Entonces, aquí la fase intermedia que estaríamos formando, similar a lo que hemos venido indicando, ¿no? Este ejemplo, ¿dónde estaría? ¿Cuál sería esa línea que estamos observando y que corresponde a la formación de una fase intermedia? A ver. ¿A qué composición? A ver, sí, ¿no? 20, este es 40, este es 30, 25 más o menos, ¿no? A esta te refieres. Así es, muy bien. Y a la temperatura más o menos que habías indicado, 775, tendría su temperatura de fusión. Claro, ¿por qué esa línea y no esta? ¿Quién participó? Que no lo identifico todavía. Ah, González. A ver, ¿por qué esta línea y no esta otra, González? La que se produce 0.5. Claro, después, ¿qué cosa hay? ¿Qué fase hay? Aquí. Después de este punto que hay, ¿qué fase hay? Sólido, ¿no? Líquido. Después de esta fase hacia arriba. Líquido. Líquida, así es, líquido, ¿no? En cambio, esta línea, porque yo podría decir, esta también puede ser, profesora, ¿no? Esta. Ya, pero si observo, después de esta línea que hay dos fases hacia arriba. Ajá, hay un líquido más un sólido. Y aquí nos está diciendo claramente el diagrama, por eso es que siempre empezamos con el hipotético para no irnos mucho en avance, ¿no? Se señala claramente que hay un punto de fusión, o sea, ya pasamos al punto líquido. Y es lo que también observamos aquí, ¿no? Después de esto que hay, fase líquida, ¿no? Es una de las formas de poder identificar, porque vamos a ir viendo diagramas con muchas más esquemas complejos probablemente, ¿no? Bien, entonces, este sería el de la formación. Y este otro, todavía no vamos a hablar, pero sí lo vamos a estudiar, eso viene en el siguiente caso. Pero un poco para aplicar lo que hemos indicado, efectivamente, entonces esta línea divide el diagrama de fases en dos regiones, ¿no? Tomaríamos esta como una región
y esta otra como otra región, ¿no? ¿Y qué habíamos dicho? Si no existieran los nombres de las fases, o no existieran las fases completas y esto estuviera vacío, excepto que sí, habría un dato más o habría que asumir que todo es líquido, si no lo dice, porque aquí tengo el punto de fusión, ¿no? Este es bismuto, aquí tengo la temperatura de fusión, por lo tanto todo lo que viene es líquido. Por aquí no me lo dan tan claramente, la temperatura de fusión, bueno, la podría asignar por aquí, no sé, o por acá, y en adelante habría líquido, y aquí todo sería líquido, por lo tanto. Entonces, yo puedo ir completando las fases. Bueno, si aquí aparece el compuesto O, lo identifico, puedo poner sodio M y bismuto N, ¿no? Dado que no conozco, si no tuviera el dato. Entonces, empezaría a completar. Si esto sí lo conozco, que es sodio M y bismuto N, y esto es líquido, entonces aquí será el componente más el líquido, ¿no? Y ya lo llené. Aquí, ¿qué más? Aquí sería el sólido más alguien más, esta línea. Ya, esta línea la vamos a ver en un momento que hay que asignarle un nombre, pero no porque sea la fase congruente o esta fase intermedia, sino que es un compuesto que también se está formando debido a la interacción de estas dos nuevas fases. De eso vamos a ampliarlo después. Pero igual, siempre la parte intermedia la vamos a completar con el nombre de las fases próximas o contiguas. Y ya estaría, ¿no? Esto también sería una nueva fase. Ya, si esto se conoce y esto es líquido, completo como la fase más el líquido. Si esto es líquido y esto es bismuto puro, aquí irá líquido más bismuto, como vemos. Y acá hay un punto eutéctico, que estará formado por esta fase más esta fase. Sería sodio bismuto más bismuto. Entonces, todo esto nos saldría de la región de la derecha. Y de la izquierda tendría que completar de forma similar, ¿no? Esto sería Na3Bi más el líquido, y aquí serían los dos componentes, ¿no? Aquí, esta fase y esto, sodio puro y sodio MBiN. Y ya estaría completo el diagrama de fases, ¿no? Entonces, ¿qué nos está mostrando este diagrama de fases? Que dependiendo de la composición, hay más de una fase que puede estar presente en el sistema, ¿no? Habría que ver, acá hay un eutéctico, ya nos imaginamos un poco cómo es la microestructura en todo este intervalo y cómo varía en función de la temperatura. Por eso es que nosotros estamos haciendo el estudio, y para que cuando lleguemos, en el caso del diagrama de fases, hierro-carbono, que es el que es nuestro objetivo de comprender, pues ya no tenemos que hacer un repaso ya exhaustivo. Acá tenemos otro sistema, ¿no? Ya conocido también, ¿no? Ya no es hipotético. Estamos hablando del diagrama de fases magnesio-silicio. Y como en el caso anterior, entonces tenemos la formación nuevamente de nuestra fase intermedia. Esta sí se parece más al hipotético que hemos estado estudiando, ¿no? Tenemos esta fase intermedia a, ¿qué composición? ¿A qué composición se está formando ahora esta fase intermedia? Nuevamente, ¿no? 35 o 36, ¿no? O 37%. Sería esta línea. Muy bien, ¿no? Esta línea. Como antes, esta línea, si no sabemos la interacción, sería magnesio M, silicio N. Y como en el caso anterior, entonces nos serviría de línea de división, ¿no? Como observan, puede estar más arriba, puede estar entre los dos componentes, ¿no? Como a ver, en el caso anterior, vimos, ve, acá tiene el punto de fusión bismuto, y aquí el sodio bastante bajo, este está por arriba. Mientras que aquí tenemos punto de fusión del silicio, de este lado, bastante alto, ¿no? Más de 1300 grados, y del magnesio sí, mucho más bajo. Y el componente puede tener una temperatura intermedia, entonces puede ser superior, puede ser intermedia, ¿no? Puede estar, va a depender mucho de las cantidades en las cuales interaccionen y formen esta nueva fase, ¿no?
Pero como antes nos sirve para dividir nuestro diagrama de fase y si no tenemos idea de la fase que puede estar presente, lo podemos completar, ¿no? Si todo esto es la fase líquida, sobre los puntos de fusión y sobre este nueva fase, si todo es líquido, entonces esta región que no conozco será líquido más MgMN, ¿no? Si no supiera el nombre. Aquí sería líquido más el contiguo, que sería el componente puro, en este caso, silicio. Y en esta región sería magnesio 2, silicio más silicio. Bien, lo mismo haríamos para este otro lado, ¿no? Si no conozco o ya le asigné un nombre, entonces sería magnesio 2, silicio más el líquido. Aquí que no está completado será líquido más magnesio puro. Y en esta otra región sólida será magnesio más magnesio sí. M, silicio N. Y ya está el diagrama de fases completado, ¿no? Eso quiere decir que a cualquier composición, esta aleación, por sobre los, en este caso más o menos hasta un 60% es posible encontrar fase líquida, ¿no? A cualquier composición. Y podemos ir sacando información que hay presencia de eutéctico, neutéctico, y que el eutéctico pues también interviene la nueva fase intermedia formada. Muy bien. Entonces, bien, entonces tenemos otro ejemplo más. Para el magnesio y el níquel. Observen cómo, siendo el mismo elemento, va a depender mucho del componente que va a formar la fase binaria. Y como en este caso, o el primero de los casos, vemos más de una línea vertical. Pero las dos no corresponden a la fase intermedia, ¿no? Solo una, y es la que se encuentra aquí, porque después de esta condición de temperatura ya tenemos la fase líquida, ¿no? Entonces, si no conocemos cómo se ha formado, sería magnesio M, níquel N, y empezamos a completar. Todo esto será, bueno, hay algunos diagramas de fase en donde aparentemente esto podría ser solo níquel. Si es que no se da ninguna información adicional, podría asumirse como níquel en todo el recorrido. Sin embargo, si se le da la información, también se puede indicar que hay una pequeña región, aunque muy estrecha, de solución sólida, ¿no? Tal como lo están señalando aquí. Acá hay una flechita que, bueno, podría también hacerle líneas punteadas, pero debe ser tan finita que mejor le pone solo beta, ¿no? Beta en toda la región. Eso quiere decir que acá el equilibrio será líquido más beta. Y aquí el equilibrio será magnesio M, níquel N más beta. Ya, si en un ejercicio no hubiera ninguna designación de estas fases, no va a haber ningún problema que ustedes lo asuman como níquel puro, ¿no? Porque total, ¿quién va a pensar que hay una región muy estrecha? Pero si hay una flecha o hay un texto en donde diga que la solubilidad es muy pequeña, pero existe en un intervalo, entonces hay que hacer toda la lectura y tratar de identificar cuál es la región. Bien, entonces hasta aquí no hay ningún problema. Y bueno, ¿y esto qué será? Lo vamos a ver en un momento, que nuevamente está proveniendo de, ustedes observan, esta línea recta está proviniendo de una región que tiene un equilibrio líquido más sólido. Ya, vamos a estudiar a qué está haciendo referencia, ¿no? Es una nueva reacción. Así como existe el eutéctico, vamos a ver una nueva reacción para la formación de este componente. Pero mientras tanto, como se está formando y tiene una designación, esta región la podemos completar con el nombre de ambos. Aquí el equilibrio será líquido más esta línea.
Y por este lado tendremos, completamos líquido más el nombre de esta fase, líquido más, observen, ¿no? Acá tampoco aparentemente no hay una línea de solución sólida para el magnesio, podríamos asumir una línea recta, a menos que nos diga la flecha que sí, que hay una región alfa, sería alfa más líquido. Y aquí sería alfa más la fase que se está completando. Entonces, no va a ser complicado poder completar un diagrama de fases si lo tuviéramos que realizar. Y bueno, una tercera interacción, ¿no? Níquel, magnesio silicio y ahora magnesio plomo. Entonces, observen cómo en cada caso, pues la manifestación de las formaciones de fases, pues es totalmente diferente, ¿no? Incluso, sí, en los tres se forman una fase intermedia, pero la composición y la temperatura de fusión de esta nueva fase bien. Bueno, entonces aquí tenemos la interacción. En este caso, bueno, si vemos que ya hay una región, ¿no?, próxima a la fase terminal, que es el componente puro, hablaremos entonces de una solución sólida, ¿no? Completaremos alfa. Si todo esto es líquido, entonces esta región será alfa más líquido. Aquí debemos identificar a la fase intermedia. Entonces, si no tiene un nombre, sería magnesio M, plomo N. Y acá completaremos esta región líquido con esa nueva fase. Y en esta otra región intermedia, bueno, el componente intermedio y la solución sólida. Así es como hemos estado viendo, ¿no? Aquí en esta región, en esta que está pegada al sólido puro plomo, será beta. Entonces esta fase intermedia entre líquido y beta será líquido más beta. Esta región será líquido más la fase intermedia. Y en la parte inferior tendremos beta más la fase congruente. Entonces, una vez que ya completé todo el diagrama de fases, ahí sí puedo ya empezar con la interpretación de las condiciones, de las posibles propiedades o la microestructura que pueda estar mostrando la aleación, ¿no? Y sobre todo a nosotros para entender bajo qué condiciones de trabajo nos va a convenir realizar o cuál va a ser el límite de concentración y de temperatura con las que podamos operar con esta aleación. Bueno, y finalmente tenemos aquí también el diagrama correspondiente a algunas cerámicas que nos pueden estar dando una fase intermedia, ¿no? Aunque aquí, claro, lógicamente se está viendo que ese punto de fusión pues está llegando, no es una línea recta exactamente, más bien tiene una región en donde se está formando, ¿no? Después de la cual sí tenemos el sólido. Bueno, y acá tenemos un diagrama que aparentemente es hipotético, pero que vamos a ver que puede existir. Pero sobre todo la idea es que ustedes lo vean para que, digamos, identifiquen que podemos resolverlo, que podemos identificar cada uno de estos puntos y que vamos a ir estudiándolos poco a poco. Nosotros estamos recién por aquí, ¿no? Ya hemos empezado a reconocer la presencia del eutéctico. Acá está, punto congruente, ¿no? De lo que hemos hablado como hace un momento, ¿no? Puede ser una línea o puede ser, ahí decía, una región también. Ahí está. Porque después de esto, ¿qué hay? El líquido, ¿no? Hasta el momento solamente hemos visto
probablemente esta región, la región del eutéctico. Nos estamos quedando siempre a un nivel de estudio hasta aquí. Aquí también hay, no, este ya no es, este es ya el peritéctico. Entonces hemos visto eutéctico, nos está faltando ver peritécticos, así es, monotécticos, eutectoides y peritectoides. O sea, nos falta mucho más observación, pero los diagramas de fases pueden describir estas diferentes regiones. Entonces, para recordar lo que hemos estado observando, si tuviéramos que describir la curva de enfriamiento de un diagrama de fases, por ejemplo, a un 20%, no olvidar que cada vez que intersectamos nuestras curvas, nos están dando la presencia de un punto de inflexión. Y cada vez que vamos a intersectar una línea recta, que es una línea horizontal recta, nos va a dar información de que está ocurriendo una reacción, como en este caso será la formación del eutéctico, ¿no? Y entonces ocurre eso a temperatura constante. Aquí, aunque todavía no hemos visto, porque el eutéctico se obtiene aquí, ¿no? El eutéctico que obtenemos acá se obtiene a partir del líquido para dar dos sólidos. Aquí tenemos otra línea recta, pero esto es de un sólido para obtener dos sólidos. Eso se llama eutectoide. Todavía no vamos a entrar ahí. Solo lo que quería aprovechar en indicarles viendo el diagrama es que si intersectamos una línea de transformación de fase que ocurre a temperatura constante, una línea horizontal, siempre la vamos a traducir como una línea precisamente con cambio constante de temperatura o transformación también constante. Entonces veremos, observen si cruzo la curva, un punto de inflexión, si cruzo una línea recta horizontal, una línea horizontal, en cada caso. Bueno, y seguramente si seleccionamos otra condición para otras aleaciones, podemos intersectar diferentes puntos, ¿no? Y tampoco eso debe ser un motivo de ahora qué sucederá, porque ya hemos indicado que si intersectamos una región de la curva, será un punto de inflexión. Si intersectamos una línea horizontal, entonces será una línea horizontal también. Si intersectamos otra línea horizontal, acá hay una línea horizontal, observen, también hay una temperatura constante. Hay más líneas, entonces representaremos temperaturas constantes. Hay más líneas, otra temperatura constante, ¿no? Y luego no hay nada, claro, ya empezó el estado sólido, entonces ahí empieza el enfriamiento hasta la solidificación total. Entonces no hay cómo confundirse, ¿no? Lo importante es ir recordando, observen cómo hemos podido, ahora que todavía no hemos avanzado mucho, ya podemos identificar cada una de las regiones, sin que ustedes sepan lo demás, ¿no? Ya podemos identificar qué es lo que le está pasando a la aleación bajo cualquier circunstancia. ¿Correcto? Bien, entonces ahora sí vamos a continuar con otros diagramas de fase y otras interacciones que vamos a también a observar como parte del estudio que estamos realizando. Profesor, una consulta. ¿Y para Sí. esas formas intermedias, hay algún criterio para poner los índices? Vi que ponía M y N. ¿Hay algún criterio? Claro. Bueno, usualmente tendrían que darnos a mayor información porque no sabemos cuántos átomos estarán en ese momento participando, ¿no? O la estructura cristalina que se está produciendo para poder identificar cuántos átomos en la celda se encontrarán en este momento participando, ¿no? Ya tendríamos que hacer, si fuera algo real, tendríamos que
tratar de hacerle un estudio por difracción de rayos X como para poder ver el compuesto formado, ¿no? O en un análisis químico a través de la microscopía, ¿no? Y con respecto a la vista a microscopio, ¿tendría alguna forma especial? Por ejemplo, en el eutéctico era como barras, ¿no? Paralelas entre sí. Y O claro, simplemente es un no, este no cristal. es un eutéctico. Claro, claro. No, ¿tendría una forma especial o simplemente es un No, cristal? tendríamos que graficar solo como granos, ¿no? Porque no hay Ah, cómo identificar que hay dos fases allí, es un compuesto homogéneo en realidad, ¿no? Es una fase homogénea, entonces solo veríamos granos, ¿no? No es un eutéctico como ya hemos identificado. Muy bien. Entonces, continuando con los diagramas de fases, recuerden que hemos visto 3 variaciones y la posibilidad inclusive de ver una fase intermedia solo bajo el considerando que en el estado líquido son completamente solubles. Y la variación principal se está dando en la fase, por lo tanto, en la fase sólida, ¿no? Cuando ya se está solidificando el material. Y hemos visto hasta la reacción eutéctica. Acá está la formación de la fase intermedia, lo que nos faltaría para ver esta interacción o solubilidad total en el estado líquido y qué es lo que pasa en el estado sólido, precisamente ver la reacción peritéctica. Son las que más posibilidades nos da debido a la interacción. Después ya son menos estas variaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la reacción peritéctica? Usualmente obtenemos una nueva fase a partir de 2 fases. Bueno, ¿eso se parece al eutéctico? Sí, nada más que hay que considerar que partíamos de un líquido para obtener 2 sólidos, era, ¿no? Un líquido, obtenemos 2 sólidos. Aquí es un líquido más un sólido para dar un nuevo sólido. Ya, eso nos va a permitir a nosotros reconocer entonces en dónde se están produciendo esos puntos, ¿no? O a qué condiciones se están dando. Ese nuevo sólido también es una fase intermedia, pero ahora tiene un punto de fusión incongruente, ¿no? Es decir, que tiene una solución terminal. Precisamente es esa línea recta que antes habíamos identificado, pero en la cual tenemos un límite, ¿no? Hay otras 2 fases sobre el punto terminal, que serían esto. Entonces, en los diagramas de fases en donde no veamos la fase congruente o después de la cual hay el líquido, probablemente se esté asociando esa línea vertical a la formación de una fase intermedia también, pero ahora se denomina peritéctico, ¿no? Nueva fase a partir de la transformación peritéctica. Entonces, si vamos a estudiar la transformación de fase peritéctica, también hay que tomar en cuenta que va a servir como línea de división, ¿no? Se va a formar la fase nuevamente a MBN, por ejemplo, y vamos a tener A. Entonces, esta región la completaremos con A más AMBN. La región superior será esto líquido más A, líquido más A. Por aquí, si esto es líquido, no me dice nada que haya un beta, entonces será líquido más B. Por aquí, AMBN más el líquido, completo como AL más AMBN. Y por aquí, en la fase inferior, AMBN más B. De esa forma ya completé todo nuestro diagrama de fases. Entonces yo podría observar, ¿no? Si le asigno puntitos o establezco con temperaturas los límites, podría indicar que de aquí más o menos en adelante es lo que ya hemos estudiado. Por aquí hay algo raro, no hemos visto hasta ahora una aleación que tenga estos límites de fases.
Y aquí también no teníamos esta línea antes, ¿no? La única línea horizontal que conocíamos que podríamos cruzar era la eutéctica. Pero esta línea nueva ya no es eutéctico, sino más bien es de transformación peritéctica. Por lo tanto, esto también sería una aleación nueva. Entonces, en el diagrama vamos a tomar énfasis en estas dos aleaciones, la aleación 1 y la aleación 2, porque en adelante del punto D hacia el final de la composición de B puro, por ejemplo, ya esto es conocido, ¿no? Sería nuestro segundo diagrama de fases, independientemente de las fases que lo estén formando. Entonces, para la aleación 1 que estamos estudiando, la aleación 1, que tiene una composición de 10% de B o 90% de A, ¿no? Serían 10% de B o 90% de A, vamos a nosotros tener la aleación siguiente, que podríamos hacer su curvita de enfriamiento, ¿no? Vamos a ver, ¿dónde está? Ya. Entonces, vamos a... Entonces, nosotros, si nos pidieran trazar la curva de enfriamiento, entonces no se olviden que habría que trazar nuestra composición, nuestro tiempo versus la temperatura, ¿no? Tiempo. Y ya está. Y acá hay un punto de inflexión, como hemos estado señalando antes, ¿no? A ver, vamos a trazarle. Ahí. Entonces podríamos empezar ahí. Punto de inflexión, ¿no? Aquí va a cruzar una línea recta. Entonces hemos dicho una línea recta. Está asociada a este punto. Y de ahí enfriamiento. Ya está, ¿no? Hasta el final. Ya tendríamos la curva de enfriamiento, ¿no? Grados centígrados. O viceversa, ¿no? Me dan la curva de enfriamiento y ya lo puedo traducir en como más o menos tiene la forma y el diagrama. Ya, entonces, haciendo el seguimiento de lo que se observaría durante todo este proceso de obtener la aleación, si empezamos considerando que son solubles en estado líquido, entonces al momento de hacer el enfriamiento, ¿qué es lo que pasaría? Aquí veríamos toda la fase líquida que la podemos desarrollar como una cuadrícula, donde veríamos una única fase homogénea, 10% de B, 90% de A. Ya, ¿qué pasa cuando enfriamos? Cuando enfriamos ya vamos a ver dos fases en equilibrio, líquido más el sólido. El líquido y el sólido, ¿no? El sólido que se está formando. Bien, entonces acá tenemos la solución líquida, el sólido, ¿y qué es lo que observaríamos? Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, si sabemos que hay dos fases en equilibrio, entonces me interesará saber la composición del líquido y la composición del sólido. ¿Qué hacíamos? Trazábamos nuestra línea de vínculo, ¿no? Trazábamos nuestra línea de vínculo. ¿Cuál era la línea de vínculo? Entonces la trazaría aquí y la trazaría hasta donde de, en este caso sería acá. ¿Y qué hacíamos? Simplemente leíamos, ¿no? Para el líquido leíamos, para el sólido leíamos. Entonces sería para el líquido, me está diciendo que la composición es 40% de B. Y para el sólido, 100% de A. Ya está. La composición química estaría definida, ¿no? Si el líquido es 40% de B, entonces el líquido tendría también 60% de A, ¿no? Y acá, como es 100% de A, entonces sería 0 de B.
Ya, no olvidarnos que en la fase líquida hay dos componentes, ¿no? Muy bien. Y la cantidad relativa, bien, la cantidad relativa, entonces acá tenemos 40, ¿no? El total, ¿no? El total sería la línea de todo el segmento. Como quiero de líquido, era el lado opuesto, ¿no? Entonces sería 10 menos 0 entre 40, a ver, acá le vamos a poner, sería 10 menos 0 entre 40 menos 0, ¿no? Entre 40 menos 0. Entonces esto nos queda un cuarto. Ya, y para el A, si esta es la línea de vínculo, habíamos dicho el lado opuesto dependiendo de la composición. El lado opuesto sería 40 menos 10. Entonces, para este caso tendríamos 40 menos 10 entre 40 menos 0. Entonces esto nos queda 40 menos 10 nos queda 30, ¿no? 30 entre 40, que sería 3 cuartos. Bien, por eso es que tenemos los valores de 25% y 75%. Quiere decir que hay más fase sólida que la fase líquida a esta composición, a esta condición de temperatura, ¿no? ¿Y qué pasa luego de la temperatura TP, ¿no? Que es temperatura de formación del peritéctico? ¿Qué observamos? Que se está formando un nuevo sólido. Y este sólido se llama AMBN. ¿En dónde se está formando? Está reemplazando lo que antes era líquido. O sea, que ese líquido terminó de solidificar, formando un nuevo compuesto. ¿Y cuál es la composición de ese compuesto? Trazamos nuevamente nuestra línea de vínculo. Pero ahora nos quedamos ahí. Ahí. ¿No? Ya está. Trazamos nuestra línea de vínculo. Y este nuevo compuesto, ¿cuál es la composición? Lo podemos leer directamente. 30% de B. Si tiene 30% de B, no olvidar que acá sigue viendo A, ¿no? Entonces el resto será A. Listo. Y el sólido tiene la misma composición, es el A puro. Será 100% de A. Y la cantidad relativa, como hemos venido calculando, ¿no? Esta es la línea de vínculo. Si quiero saber el sólido AMBN que se está formando, que sería el producto de la reacción peritéctica, haría todo el segmento y tendría el lado opuesto, ¿no? Entonces sería 10 menos, sería de este lado, ¿no? Sería 10 menos 0 entre 30 menos 0. Entonces sería 10 menos, entonces sería 10 menos 0 entre 30 menos 0. Sería un tercio, ¿no? Y aquí, ¿cuánto será? De A, ¿cuánto queda de A? 30 menos 10, 30 menos 10, entre el total, 30 menos 0. 30 menos 0. Entonces esto me da 2 tercios. Ya está.
Entonces ahí tengo aproximadamente un 33% y aproximadamente un 67%. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando aquí? Acá veo A, observo A antes de que pase la temperatura peritéctica y veo A después que pasó la temperatura peritéctica. Pero A antes había un 75% de fase. Y era puro el componente, ¿no? 75%. Vamos a borrarle este para poder ver los valores, ¿no? Acá tenía 75%. Una vez que pasó la temperatura de transformación peritéctica, ya no me está quedando 75%. Me está quedando solo 67%. Eso quiere decir que parte de la fase A como componente puro, es decir, más o menos un 8%, ¿no? 8%, para que dé 75%, 8% de esa fase A puro, 8% de esa fase A puro, ha interaccionado con el líquido, con este líquido. Y ambos, más A, el líquido más A, como dice acá, ha dado un nuevo compuesto. Por eso es que la nueva fase que se está formando tiene 25 más 8, 33 en global. Muy bien. Entonces, por eso es los valores, ¿no? O sea, las fases no se pueden perder, lo que se va a hacer es que se van a transformar. Y nada más que la composición que se está realizando, que es cuando B tiene el 30%, es que se está formando este nuevo compuesto. Muy bien, entonces, para todos estos casos, entonces nos quedaría describir qué es lo que está pasando en las fases, ¿no? Ya creo que lo hemos detallado hace un momento. Aquí tenemos nuevamente el resumen para no olvidarnos, ¿no? La fase líquida, la fase sólida, y cuánto es esta composición, 25 y 75. Y después del punto eutéctico estamos observando que hay una transformación de fase, y en donde precisamente se está señalando así por separado para que veamos, ¿no? Al inicio había un 75, al final nos está quedando un 67. Quiere decir que este componente puro, como A, está interaccionando con el líquido, que había una fase que más o menos representaba el 25%. 25 más 8, precisamente nos da ahora el 33%, y que hace referencia al AMBN. Pero observamos que el sólido aporta solo con A, pero el líquido aporta con AB, de forma tal que hay una transformación de fase que hace que se forme, cuando solidifica, el AMBN. Entonces requiere la participación del B puro para que se dé la reacción peritéctica. Ya, entonces estudiamos la aleación 1. ¿Qué pasa en la reacción peritéctica entonces? Lo podríamos esquematizar como se muestra en la figura. Tenemos al inicio, ¿no? Antes del peritéctico, que decía que había A en equilibrio con el líquido. El líquido era AM, el líquido tenía A y B, ¿no? ¿Y qué pasa? En la interfaz del sólido con el líquido se van difundiendo los átomos de A, del componente puro, los átomos de B, del líquido, y allí es donde se empieza a ordenar y a formar esta nueva fase, la AMBN, con el aporte de A. Muy bien, y eso lo podemos representar aquí, ¿no? El líquido tenía 60% de A, el sólido tenía 100% de A. Después del enfriamiento, el nuevo sólido se forma. ¿Con qué cantidad relativa de fase? 25 más 8.
33. ¿Y con qué composición? 70 de A o 30 de B, ¿no? Claro, aquí ya no se habla mucho de B, cosa que sí lo estamos viendo, cosa que lo estamos viendo aquí, ¿no? En la designación del dibujo se habla más de B, ¿no? Por eso les decía no olvidarnos que también tenemos de A, ¿no? Por eso es que acá, si es 40 de B, también es 60 de A. Y el producto tiene 30 de B, pero no olvidar que también hay 70 de B. Entonces, como A está participando directamente en la transformación de fase, por eso es que en el esquema que estamos viendo hace un momento, más bien toma esta referencia, ¿no? El sólido participa con 60% en composición de A, 100% de A, para dar un producto, un producto que tiene un valor de 70% de A, ¿no? Un 70% de A. ¿Ya? Y aquí están el 25 más la diferencia, que es 8, para dar en conjunto el 33. ¿Ya? Entonces, así esquematizamos lo que estamos visualizando aquí en las diapositivas. Aquí, ¿no? ¿Está? Precisamente tomamos como referencia 60 de A, 100 de A y 70 de A y el 33%. Entonces, debido a la difusión es que observamos la presencia y la transformación de fase del peritéctico. Ya. Para la aleación 2, que la habíamos seleccionado aquí en esta nueva región que no habíamos estudiado hasta ahora, ¿no? Podríamos hacer lo mismo. Bueno, aquí ya tenemos el dibujo mejor de lo que le he estado mostrando, ¿no? Para la aleación 2, entonces igual, podríamos trazar en la línea esta composición, 35% es aproximadamente, la intersección nos daría un primer punto de inflexión. Luego, como vamos a cruzar una línea recta, nos va a dar la línea de transformación a temperatura constante, enfriamos y vamos a intersectarnos en la línea o la temperatura eutéctico. Esa es una línea constante, eso sí lo conocemos. Y enfriamos. Ya está nuestra curva de enfriamiento. ¿Y qué es lo que pasa en toda esta región? ¿No? Se vuelve interesante porque observen que estamos ilustrando todo el proceso de enfriamiento. Y acá hay una transformación porque hay un sólido líquido, acá hay un sólido líquido, y aquí ya empieza la región sólida. Bien, entonces en la primera condición de temperatura, como observamos acá, el líquido parte a 35%, que ya lo conocemos. Vamos a señalar aquí, 35%, voy a ver que el punto de partida dice completamente solubles en estado líquido, entonces no puedo identificar A con B. No puedo asumir una cuadrícula en donde el 35% corresponde a B y 65% de A. Muy bien, entonces enfriamos y llegamos aquí. ¿Qué diría? Dos fases, líquido y sólido. Ya, entonces, ¿qué hacíamos? Trazamos la línea de vínculo. Ya, le trazan la línea. ¿Y qué hacíamos después? Medíamos la fase líquida 40% y la fase sólida 100%. Ahí está. La cantidad relativa, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que trazar esta fracción, ¿no? Como intersecta aquí, sería 40 menos 35. Entre 40 menos 0, ¿no? Entonces sería, sería 40, el líquido, ¿no? Perdón, el líquido sería el lado opuesto, ¿no? Si esta es la línea de vínculo, vamos a trazarle la línea de vínculo hasta acá, vamos, ahí sería, para el líquido sería el lado opuesto, ¿no? Sería entonces 35 menos 0,
Ya, vamos a corregir. Ahí, ¿no? Entonces sería 35 menos 0 entre 40 menos líquido. De líquido en este punto, ¿no? Entonces sería 35 menos 0 entre 40 menos 0. Entre 40 menos 0. O sea, nos queda 35 entre 40. Y acá sería, para el sólido, sería el lado opuesto. Estamos el sólido del lado opuesto, es menos, ¿no? Sería 40 menos 35. 40 menos 35 entre 40. O 5 entre 40, ¿no? 35 entre 40, o no olvidar que siempre tiene que sumar, ¿no? El numerador 40 y el denominador 40. Ya está. Así tendríamos cada una de las cantidades, que eso ya lo hemos visto, ¿no? Pero como acá no nos indica de dónde proviene, entonces vamos a hacer el repaso. Seguimos enfriando. ¿Y qué es lo que observamos aquí? Ahora tenemos ya la transformación peritéctica, ¿no? Entonces tendríamos el líquido más el nuevo sólido, y el nuevo sólido es precisamente el peritéctico. Ya está, hacemos la lectura, nuevamente nos iríamos para acá, ¿no? Entonces tenemos el líquido, ¿qué composición tiene? 35, estamos a esta condición de temperatura, ¿no? Igualita, entonces iríamos para la intersección aquí y la intersección acá. El AMBN es lo que ahora se intersecta, ¿no? Ya no con A, observen, ¿no? Ya no se intersecta con A, hace rato sí se intersectaba con A, ahora ¿con qué se intersecta? Con el peritéctico, con AMBN. ¿Y cuál es la composición? 30%, 30%. Y el líquido sigue topando aquí, 40% de A. Ya, ahí no hay ningún problema. Y la cantidad relativa, en la cantidad relativa ahora va a ser este tramo. Entonces sería, de líquido sería 35 menos 30 entre 40 menos 30. Y del sólido, que sería este, sería 40 menos 35 entre 40 menos 30. Y eso nos da un 50%. ¿No? Entonces ya tenemos el líquido más el nuevo sólido, AMBN. ¿Y qué pasa si seguimos enfriando? Pues puede tener ese mismo líquido, y como observan ustedes en la figura, con la composición, pero observen que a medida que vamos enfriando, ya la intersección de la línea de vínculo ya no se da aquí, sino se da ahora hasta acá, ¿no? La nueva línea de vínculo, esta condición de temperatura va desde aquí hasta acá. Uy, perdón. Hasta acá. O sea, ¿con quién se topa ahora? Con el líquido, ¿no? Con el líquido. Todavía no cruza la línea eutéctica, estamos arriba, ¿no? Aquí estamos arriba. Entonces, ¿con quién se topa? El líquido. El líquido tiene una composición de 80%, ¿no? Y el AMBN, ¿cuánto? 30. Eso no va a cambiar. La cantidad relativa del líquido, entonces será ahora esta nueva línea. Entonces, del líquido será 80, no, del líquido, ¿no? Acá, el lado opuesto será 80 menos 35 entre 80 menos 30. Y del sólido será 80, del líquido será 35 menos 30 entre 80 menos 30. Y del sólido, 80 menos 35 entre 80 menos 30. Y ahí les va a salir 10 y 90%. Entonces, no olvidar, primero tenemos que reconocer las fases para luego trazar nuestras líneas de vínculo y poder hacer una
identificación de las fases presentes, ¿no? Seguimos enfriando. ¿Y ahora qué pasa? Ya hay la transformación eutectoide, ¿no? Eutéctica, perdón. Ya hay la transformación eutéctica. Y para la línea de vínculo, ¿cuál será? La línea de vínculo en dónde se va a detener. Como ya hay el eutéctico, entonces, ¿dónde acabaremos? Precisamente en el eutéctico. Aquí será nuestra línea de vínculo. Y igual que hace un momento, ahora, ¿quiénes van a estar interaccionando? B más AMBN, formando la mezcla eutéctica. Entonces, ¿quiénes estarán presentes? La mezcla eutéctica y el sólido. Entonces, si la mezcla eutéctica va a estar presente, ¿cuál es la composición? 80% de B, ahí está. Y de la MBN sigue siendo 30%. La cantidad relativa, ¿cómo la puedo determinar? Si esto es la mezcla eutéctica, la cantidad relativa será el lado opuesto. Sería 35 menos 5, entre 80 menos 30. 10%, ¿no? Y de la MBN, el lado opuesto, 80 menos 35 entre 80 menos 30, y nos sale 90%. ¿En dónde visualizaría yo el eutáctico? Pues, ¿de dónde proviene? Pues del líquido, ¿no? De la solución líquida que antes estaba. Y va a mantener el AMBN. Entonces el eutáctico estará aquí, ¿no? Por eso es que lo vemos como placas alternadas. Y ya tenemos todo el estudio de nuestro diagrama de fase. Entonces observen cómo todas estas transformaciones son por las que está pasando, ¿no? Mi aleación durante todo el proceso de solidificación. Durante todo el proceso. Ya, muy bien, entonces eso quiere decir que acá tenemos, bueno, la expresión siempre para que hagan ustedes el repaso, ¿no? Cómo se obtiene cada una de las fases y cómo se está llegando del líquido. Eso quiere decir que la transformación peritéctica proviene del líquido más un sólido para dar un nuevo sólido. Contrario a cómo se produce el eutéctico. A partir de un líquido obtengo los dos nuevos sólidos que van a formar una nueva fase. Bien. Entonces mejor con el ejemplo y la gráfica y ya con la lectura pueden complementar la información. Un ejemplo entonces, ¿no? Porque siempre estamos viendo AB, ¿no? AB puede parecer irreal. Tenemos, sí, tenemos por ejemplo plata con platino. Entonces tenemos aquí las transformaciones de fase, se quedó el puntito, ya. Entonces tenemos aquí las transformaciones de fase. Bueno, claro, hace un momento hemos visto A puro y B puro, ¿no? Pero también puede ser a partir de fases intermedias. Y esta fase intermedia también puede generarse a partir del eutéctico, ¿no? Entonces vemos acá, por ejemplo, tenemos alfa, tenemos el líquido, podemos ir completando, ¿no? Y acá tenemos la temperatura de fusión de la plata. Pero acá hay también la formación de un peritéctico con una fase intermedia como producto. Entonces tenemos alfa más el líquido, alfa más el líquido. Aquí no hay nada, pero aquí quien está rodeando esta fase, esta región, es el líquido más beta. Pero beta es el producto de la reacción peritéctica. ¿Por qué? Porque sobre esta condición de temperatura y punto, o composición 46% y temperatura aproximadamente de 2200 grados, tenemos líquido más alfa. O sea, un líquido más un sólido para dar un nuevo sólido. Entonces, si ya sé que esto es beta, entonces esto será alfa más beta. Entonces, el peritéctico, bueno, algunos diagramas de fases
que estamos tomando como ejemplo, a veces le ponen E para indicar que estamos hablando del eutéctico, y ahora que estamos estudiando, sí nos conviene recordar, o si vemos la gráfica E, ese es el eutéctico, P, ahí está el peritéctico, ¿no? Pero probablemente en otro ejercicio para evaluación, pues no necesariamente van a encontrar las letras, ¿no? O las letras pueden estar al azar, entonces no porque vean la letra, pues así va a corresponder necesariamente, ¿ya? Van a tener que hacer la verificación correspondiente. Entonces, esa es una transformación de fase que puede ocurrir producto de esta interacción completamente soluble en estado líquido y algunas variaciones en el estado sólido, ¿no? Producto del enfriamiento, ya sabemos que las temperaturas van a ser más bajas y por lo tanto el movimiento de los átomos del líquido al sólido cada vez va a ser más lento, ya ocurre un proceso de difusión, de acomodamiento de los átomos hasta la solidificación total. Y lo que está previendo es precisamente son todas estas transformaciones, ¿no? El segundo, o la posible transformación que también puede ocurrir es si los líquidos ya no son, en estado líquido, A y B ya no son totalmente solubles, también pueden ser parcialmente solubles, también lo pueden ser. Y si es ese caso, ya estaríamos hablando en la segunda situación, ¿no? Completamente solubles en el estado líquido, ahora pasaríamos a la siguiente situación, parcialmente solubles. ¿Cómo se vería el diagrama de fases? Pues no nos interesaría mucho la región intermedia, sino precisamente la región en donde hablamos de líquidos. Ya no veríamos un único líquido como L, designado como L, sino precisamente podríamos ver una división de regiones, pero especialmente la región líquida, o sea, después de los puntos de fusión de los componentes puros, como se observa en este caso. Cuando observemos una línea recta, es sí que probablemente el autor no está muy seguro de las regiones en las cuales está comprendida, pero de que la existencia de dos líquidos diferentes debido a la composición sí se están produciendo. A pesar de que hay A y B, a pesar de que hay B, no es lo mismo tener una mayor concentración de A con B a tener una mayor concentración de B con A. O sea, ambos están presentes, pero las concentraciones son diferentes, ¿no? Y esa parcialidad en la solubilidad se muestra en esta región precisamente. Tengo líquido más líquido 1 y líquido 2, en esta región habrán los dos líquidos, ¿no? En donde se les ve que no son solubles. Y puedo diferenciarlos. Bien, entonces, si esto ya está definido, nuevamente, podemos completar cada una de las regiones, ¿no? Entonces, si esto es A y esto es L1, acá será A más L1. Si esto es L2 y esto es beta, tendríamos que sí asignarle esta región como beta, entonces esto será L2 más beta. Y si esto es L2 y esto es A, entonces toda esta región es A más L2. Y toda esta región será A más beta. Ya está completado el diagrama de fases. Entonces, aquí podríamos hacer el estudio de estas dos aleaciones X e Y, porque estamos hablando de una nueva situación, ¿no? Con la solubilidad parcial de los líquidos, en donde probablemente la región de la aleación 1 sí sea conocida, porque acá tendríamos un líquido para dar, no, este es otro punto, ¿no? Este líquido está produciendo un sólido más un líquido. O sea, esta línea recta corresponde ya no al eutéctico, ya no a un peritéctico, sino a una nueva transformación de fase. De un líquido para dar un sólido más un líquido. ¿Y qué más? Y esta aleación Y, tenemos la misma transformación, y la segunda línea sí corresponde a un eutéctico, ¿no? Entonces, estas dos, digamos que aleaciones serían las que podrían ser de interés. De aquí en adelante podría ser algo similar a lo que se ve en esta región. Entonces, si tenemos el estudio de estas dos aleaciones,
probablemente para el caso similar, del lado derecho se formaría lo mismo, no tendríamos ningún problema. Entonces, continuamos. Tenemos que alcancemos a terminar de hacer el estudio de esta aleación, ¿no? Entonces, tenemos la nueva transformación que se está realizando a la temperatura Tm. Aquí, temperatura Tm corresponde a la reacción monotéctica. Entonces, o sea que la transformación de fase ocurre de un líquido para dar un líquido más un sólido. Ahí está. Un líquido L1, y precisamente porque a partir de un líquido se está formando un nuevo líquido y el sólido correspondiente, porque está cambiando, si bien están presentes A y B, están cambiando en la composición. Entonces ya no es el eutéctico, ya no es el peritéctico, este nuevo sólido está proveniendo de la reacción monotéctica. Muy bien, entonces ahí tenemos la composición con la que está participando cada uno de los sólidos, con una lectura parecida a la que hemos venido realizando, ¿no? Y tendríamos el hipotético que hemos visto A y B. La aleación A, la aleación B. ¿Será verdad que existe una aleación parecida? Sí, tenemos la aleación cobre-plomo, en donde observen que tenemos la región líquida, líquido 1, líquido 2, y esta vez se considera que podemos encontrar la región L1 más L2 presente en nuestro sistema. Ya, entonces, si hasta aquí hay el L1, si hasta aquí hay el L1, ahora, ¿hasta dónde lo podríamos delimitar? Eso, como no está tan establecido, lo que sí es que sí podemos completar esta parte, ¿no? Aquí, hasta dónde se extiende L1, pues probablemente sea hasta aquí, y el L2 hasta acá, para que los demás estén en la parte inferior, ¿no? En todo caso, completamos L1, y lo que sí conocemos, acá podría ser cobre, por ejemplo, pero observen que acá hay un alfa, ¿no? Y dice que está bien pegadita, entonces vamos a asumir que llega hasta el final. Por eso es que se le completa como alfa más L1. Lo mismo acá dice que hay un beta, hay un beta, hay un beta, hay un beta, ¿no? Entonces hay un beta, pero que luego desaparece. Entonces podríamos decir que más bien lo que hay es alfa más L2, porque el L2 más o menos termina por acá. Y más bien en esa región inferior es donde veríamos el alfa más el beta, ¿no? Las dos soluciones sólidas de los componentes. Y de esa manera estaríamos describiendo qué es lo que le pasa al cobre cuando agregamos en cualquier concentración el plomo, ¿no? Forma soluciones sólidas de alfa más beta. Y hay un punto de transformación monotéctica a una temperatura bastante alta. Bien, entonces también tenemos otro ejemplo de la aleación aluminio-plomo, similar a lo anterior, ¿no? Tenemos región líquida, L1, L2, aquí si no terminamos de cortar probablemente necesitemos más temperatura, pero en la región intermedia se formará L1 más L2, ¿no? Si esto es L2 y esto es L1, L1 más L2. Si esto es alfa y esto es beta, perdón, si esto es alfa y acá es líquido, entonces será alfa más L2. Si acá es alfa y acá es beta, tenemos alfa más beta. Tenemos cada una de las regiones, ¿no? Entonces, ¿cómo sería un diagrama hipotético? Así, que pueda estar representando cada una de estas situaciones. Sería el líquido A más el líquido B, el sólido A más el líquido B, el sólido A más el sólido B. Es lo que estamos mostrando aquí en este diagrama y es lo que podría darse también en este otro diagrama, ¿no? Aquí también, ¿no? Tenemos casi el líquido A, líquido 1, líquido 2, siempre el líquido 2 más el A, y luego la región sólida. Entonces, de repente, para poder recordar, nos serviría este diagrama para
tener una expresión final de cómo sería esta interacción. Entonces, en resumen, de los 3 primeros diagramas que hemos observado, en donde teníamos, por ejemplo, solubilidad total como un punto mínimo, a partir del cual estamos observando la formación del eutectico, ¿no? Dicen algunos que si jaláramos cada uno de los extremos, definiríamos este diagrama, y si lo reducimos, pues tendríamos este otro, ¿no? Que sería el primer diagrama, el segundo diagrama y finalmente el tercer diagrama. Bien, hemos hablado en algún momento, cuando estuvimos estudiando de la estructura cristalina, observamos cómo ocurren las transformaciones de fase, o qué es lo que ocurre, el cambio de la estructura cuando también cambiamos nosotros la temperatura, ¿no? Y habíamos visto que puede ocurrir el polimorfismo, el reacomodo de los átomos cuando se cambia la temperatura, y esto puede estar asociado también a cambios volumétricos, porque hay un nuevo ordenamiento. Habíamos indicado que si estos cambios de forma o polimórficos ocurren de manera reversible, estaríamos ya hablando de un cambio alotrópico del material. Y entonces ahorita que ya hemos estudiado en la región líquida, qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre, qué cambios ocurren en la región líquida, y qué es lo que se experimenta en la región sólida, ¿cómo podríamos imaginarnos que en el diagrama de fase podríamos tener también dicha información? Entonces acá tenemos un ejemplo de cómo se podría representar un diagrama de fases que presentan cambios alotrópicos de uno de los componentes, por ejemplo, que sea el componente A, porque el B estamos observando que simplemente funde, ¿no? De sólido a líquido, o solidifica de líquido a sólido, no hay más cambios, no está experimentando más cambios. En cambio, A, ¿qué es lo que está pasando? Observen que aquí empieza como A, y si está con B, pues forma una solución sólida. Pero si cambia la temperatura, sigue interaccionando con B, pero ya no es una solución sólida denominada alfa, sino más bien una solución sólida denominada gamma. Eso quiere decir que ha sufrido una transformación de fase A, por eso es que no le puedo volver a denotar como alfa. Ha sufrido un cambio polimórfico, pero como puede cambiar o puede aumentar o enfriar de temperatura de forma reversible, entonces decimos que la formación de una especie de anillo, ¿no? O anidado aquí que se está viendo, y la presencia más de un punto, ¿no? Aquí todavía no es punto de fusión porque no veo que lo siguiente sea líquido. Aquí tampoco es punto de fusión porque no veo que lo siguiente sea líquido, más bien lo siguiente sería alfa. O sea, está pasando de alfa a gamma y de gamma a alfa nuevamente. Después de este punto recién se ve el punto de fusión de A. Entonces, cuando un elemento tiene esa propiedad de sufrir cambios polimórficos que pueden estar asociados finalmente a cambios alotrópicos, representamos de esta forma. Va a mostrar en la región sólida más de un punto de transformación. E inclusive vamos a ver más de una solución sólida como parte del diagrama. Y la región líquida puede estar en equilibrio con alguna de las fases, ya dependiendo de las propiedades o los puntos de fusión de cada uno de los elementos. Ya, bien, entonces, ya, vamos a hablar solamente de este punto como para terminar. Entonces, cuando se forma una solución sólida sustitucional, los átomos del soluto no ocupan ninguna posición específica al inicio, no pueden estar distribuidos al azar. Solo es cuando se empiezan a enfriar, es que empiezan a alcanzar estos ordenamientos. Y dichos ordenamientos pues nos van a definir las soluciones o las fases sólidas que finalmente van a regular toda la formación del sólido hasta el final del enfriamiento. Y es por eso que podemos observar
esto, ¿no? Los cambios alotrópicos que puede experimentar, el acomodo y el desacomodo dependiendo de las condiciones de temperatura, y que son acomodos que aparentemente también generan estabilidad en el sistema. Bien, entonces esto de aquí ya no vamos a avanzar más porque van a tener solo una semana para poder repasar hasta aquí, ¿no? Sería el tema de la cuarta práctica. Ya, y de esa manera creo que ya nos estaríamos nivelando de tener 4 prácticas hasta después de los exámenes parciales, ¿no? Y de repente ya a partir de la otra semana recién conversaríamos de una recuperación, de repente de 1 horita más, como para que no se vaya acumulando el tema, ¿no? Vamos a tener 3 horas la próxima semana donde vamos a avanzar mucho más. Muy bien, jóvenes, entonces nos quedaríamos allí. Ahorita voy a subir las notas y ya conversamos la próxima semana. Ya ahí también tendremos ya las notas de los exámenes, ¿no? Y bueno, cualquier la próxima semana no tenemos 3 horas de clase, tenemos 2 horas de clase nomás porque vamos a tomar la cuarta práctica calificada, ¿ya? Entonces vamos a procurar como ahora, de repente empezar 5:20 para que nos pueda alcanzar el tiempo suficiente para dar la práctica. Ya, muy bien, jóvenes, eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Por favor? Sí, que la próxima semana no se olviden que vamos a tomar la cuarta práctica. Ya, así como el día de hoy, vamos a tratar de empezar 5:20 para que nos alcance el tiempo y puedan ustedes responder sin ningún problema. ¿Qué temas vienen? Disculpe. ¿Perdón? ¿Qué temas vienen para la cuarta? Para la cuarta va a venir hasta lo que hemos hecho el día de hoy, a partir de estructura cristalina, ¿no? Sí, bien, muchas gracias. Temas que ustedes ya han desarrollado. Vamos a tratar de dar más énfasis en estos temas a lo que estamos viendo de diagramas de fases y algunos conceptos que podamos no haber ido incluyendo en algunas de las prácticas, ¿no? Porque no hay mucho tiempo. Muy bien, jóvenes, entonces los dejo ya descansar y acabar con las emociones del partido también, pues, ¿no? A continuar la celebración. Hasta luego, jóvenes, muchas gracias. Hasta luego, profesora. Hasta Hasta luego, luego, profesora. Por favor, cuídense siempre, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, gracias.